La agonía del león. Novela. Por Mario Amonduzán. Capítulo 9. Un paso difícil. El teniente exigía caminar rápido para llegar a la base militar antes de que la noche hubiera entrado. Sin embargo, por estar cansados, no les rendía mucho. Una llovizna constante había caído durante todo el día y al ablandar el camino les causaba resbalones, que a veces terminaban en rudos golpes contra el barro. Al llegar al río, el mismo que cruzaran el día anterior cuando habían salido a comprobar una información sobre la presencia de una cuadrilla de guerrilleros que parecía estarse formando, se dieron cuenta de que estaba crecido y como ya no era vadeable solo podrían cruzarlo por una tarabita que colgaba entre dos árboles, hecha de alambre de telégrafo. Los campesinos, cuando necesitaban valerse de ella para cruzar el río, utilizaban trozos de rejo que amarraban en forma de silla, y con un pequeño impulso llegaban hasta la mitad del río, donde la tarabita iniciaba a ascender, obligándolos a alarse forzosamente con las manos, para así alcanzar la orilla opuesta. Cuando la lluvia caía fuerte y por largo tiempo, aflojaba las raíces de los árboles que sostenían la tarabita y la curvatura, entonces, era mayor. Como ahora. La noche, recién entrada, no era muy oscura. La luna había madrugado a cumplir su tarea, pero las nubes, producto de la lluvia, retenían su luz en un brumoso manto que apenas dejaba ver las cosas inmediatas. Jorge Pinzón se acercó al río, contempló por unos minutos la tarabita y mirando hacia la embravecida corriente, pensaba, nos debe dar más arriba de la cintura. ¿Quién trae el cable?, indagó sobándose las manos entumecidas por el frío. Cara de oso, respondió uno de los soldados. ¿Por qué lo trae tan embarrado?, le preguntó al soldado, cuando se lo largaba. Porque siempre me caía por el lado que lo traía, explicó, cara de oso, acompañando sus palabras con bocanadas de vapor. Le decían así por ser calceto. Tenía, además, las cejas exageradamente grandes. Como era moreno oscuro, bajito y de espaldas anchas, daba más vida al singular apodo. La lluvia continuaba cayendo y con el viento producía un traqueteo en la superficie del río. Los árboles, cansados de oponerse al vendaval, soltaban ya bastantes hojas. El teniente se arremangó la camisa para ver la hora. La humedad acumulada entre el tablero y la mica le impedía determinarla con precisión. Mi teniente, esta sí no la veremos, el río está muy crecido. Cuando pasamos de allá para acá, el agua no alcanzaba al pasto, dijo el sargento Rodríguez, señalando el torrente, que a su paso extendía la vegetación de las orillas. Por el camino descendía un arroyo de color lechoso que al llegar al río se metía en las revueltas aguas, luego afloraba y se iba con el resto de la corriente, sin fusionarse. Si a este cable le amarramos un pedazo de rejo, nos tiene que alcanzar sugería un soldado. Haga silencio, que estoy pensando, le increpó el teniente, callándolo en el acto. La patrulla había comenzado a agruparse alrededor del árbol que sostenía el cable de la tarabita. Algunos trotaban para vencer el frío. Y el frío era inaguantable. Valiéndose de un lazo, que uno de los suboficiales providencialmente cargaba, hicieron el sillín. El problema se agrandaba porque el cable que traía, cara de oso, solo alcanzaba hasta la mitad del río, por lo tanto, el sillín quedaría al otro lado, y ellos necesitaban regresarlo para seguir cruzando. Pasados unos minutos les ordenó el teniente: entreguen al sargento Rodríguez los cordones de asear el fusil y todo lo que tengan por el estilo, a ver si resolvemos este embrollo. El soldado que iba a pasar se sentaba en la improvisada silla y con el cable amarrado a la cintura se alejaba aprovechando el declive, que hasta la mitad del río lo favorecía, luego apretaba las manos atenazando el cable de la tarabita y comenzaba a alar. Cuando alguien se detenía, el teniente lo animaba con las mayores groserías del idioma castellano y esto, quizá, le ayudaba a alcanzar la orilla opuesta. Dos de los primeros soldados que pasaron, vayan a alguna casa y consigan un rejo, para que ayuden desde ese lado, porque a este ritmo vamos a gastar toda la noche, gritó Jorge Pinzón a través de la embravecida corriente. Y los guerrilleros pueden estar cerca, agregó para sí. Dos soldados, como lo ordenara, se terciaron el fusil y se fueron a cumplir la orden. A uno le castañeteaban los dientes con el frío, el otro también iba renegando. Más tarde tocaban a la puerta de un rancho de paja, por fortuna no distante. La lluvia se escurría formando una cortina desde el techo al suelo y se escapaba luego por la cuneta,
que el tiempo y los aguaceros habían hecho en el piso. Un perro fue el primero en despertarse, y por bosque se limitó a ladrar desde adentro. El dueño del rancho se levantó, y, sin encender una vela ni nada, miró por una rendija de la puerta. Al otro lado alcanzó a ver las armas y algo como de un uniforme. En el cielo ya se habían escondido las estrellas y la luz de la luna era atrapada por las nubes. No obstante, la insuficiente claridad permitía notar el charquito que bajo cada soldado formaba el agua que les chorreaba del vestido. El hombre acercaba sus oídos, alternadamente, a la puerta, luego los ojos, para formarse una idea mejor de los visitantes. Estiraba el cuello y fruncía el ceño. «Abra la puerta, en nombre de la ley», exigió uno de los soldados. Al oír esto, el campesino reculó asustado. Lleno de miedo caminó hasta la alcoba y haciendo chirriar la puerta descolgó la escopeta, colgada en la parte de atrás. La revisó a la luz de su experiencia y regresó con ella en las manos a donde estaban los soldados. Miró con más cuidado. Afuera, la oscuridad lo envolvía todo. Por segunda vez. «Ahora o echamos la puerta al suelo», amenazó el mismo soldado, cansado de esperar, y le dio un patadón que sacudió la puerta y retumbó en el interior del rancho haciendo callar al perro, que no dejaba de gruñir. «¿Qué quieren?», preguntó el campesino. «Necesitamos que nos preste un lazo o un rejo», respondió uno de los soldados. En la cara de su mujer, sentada en la cama con su hijito en los brazos, se marcaba un gran pánico y dudaba si treparse por la escalera al zarzo o acompañar a su marido en lo que pudiera suceder. Decidiéndose por esto último, dejó al niño en la cama y descolgó el machete. Botó la funda al suelo, donde quedó enroscada como una serpiente y caminó con ella en actitud desafiante, haciendo brotar sobre la cacha los nudillos de su mano, por la fuerza con que la empuñaba. «Son dos», le comentó, en voz baja, el campesino, rozando el oído con su bigote, «pero los otros pueden estar escondidos», se agregó. «¿Qué buscarán?», preguntó la mujer. Las palabras, temblorosas, salieron de sus labios. El machete, en su mano, vibraba pleno de vida y de angustiosa furia. «¿Quieren un lazo?». «Irán a ahorcar a alguien», comentó ella. «Depende de lo que sean, si soldados o guerrilleros. Prestémoselo o mejor regalémoselo, y si eso es lo que quieren, nos dejarán en paz». «Sí. Déselo, pero no por la puerta. Bótelo por encima», insinuó la mujer. A la 1, a las 2, y a las, iniciaba a contar uno de los soldados, para derribar la puerta a patadas, cuando el campesino lo interrumpió. Un momento, esperen, por el amor de Dios», suplicó y de inmediato desató el rejo, de una vieja montura, y lo botó, anudado como estaba, por encima de la pared, como su mujer le había indicado. «Gracias, viejo desconfiado», dijo uno de los soldados y agregó, «la próxima vez que pasemos por aquí, se lo devolveremos». «No hay necesidad, pueden quedarse con él», respondió la mujer del campesino. Se alejaron rumbo al río, donde, pasos más cerca, volverían a escuchar las palabrotas del teniente animando a sus compañeros. «¿Eran guerrilleros?», afirmó la mujer, ya en la cama. «No. Eran soldados», adujo su marido. «Los guerrilleros no amenazan, derriban las puertas sin ninguna consideración, yo les vi las botas y el uniforme». «Esa no es razón, porque ahora los guerrilleros también andan uniformados». «¿No recuerda, acaso, los que mataron al compadre Manuel? Esos tenían ropa de soldado», expuso la mujer. Bueno, sea lo que sea, ya de esta nos libramos y se fueron», dijo el campesino, y echándose la cobija se volteó para la orilla. Minutos después sus ronquidos invadían la alcoba. La mujer siguió pensando si serían soldados o guerrilleros, y si volverían o no, y deseaba que su marido no se hubiera dormido tan pronto, pues el sueño se le había espantado y ya estaba harta de dar vueltas en la cama sin nada que hacer. Y hasta le había dado unos empujoncitos para ver qué tan profundo se hallaba en su sueño, pero el campesino estaba muy dormido, o se hizo el desentendido. Con la ayuda del rejo, los soldados continuaron pasando el río. Cuando llegaban a la mitad se detenían y esperaban que lo lanzaran desde la otra orilla. Se lo ataban a la cintura y ayudados, entonces, por los del otro lado, y alándose para vencer la pendiente de la tarabita, llegaban a la ribera amiga. El teniente decidió pasar de último.
Llevaría el pesado radio y el fusil ametrallador, además de su carabina, las granadas y el revólver. Ya en el centro del trayecto, y por el exagerado peso, el cable de la tarabita cedió, haciendo que una parte de su espalda quedara en el agua. La previsión de acomodar el radio encima de su pecho lo protegía del agua, sin embargo, las chispas líquidas que su cuerpo levantaba de la brava corriente lo alcanzaban y esto no era bueno, pues podría dañarlo. Su carabina estaba sumergida toda en el agua. Demorarse allí sería fatal, el frío del agua comenzaba a entumecerlo. Se propuso salir de ese difícil trance cuanto antes. Al otro lado, los soldados, inquietos por lo que sucedía, amarraron el extremo del rejo al árbol que sostenía el cable y comenzaron a alar con todas sus energías, para que se enderezara, reduciendo la curvatura. Jorge Pinzón, haciendo acopio de sus fuerzas y animado por ser el comandante, logró vencer la fuerza de la corriente. Una vez fuera del agua inició a subir ayudado por el rejo, pero sus empapadas ropas se lo dificultaban. Cuando al fin llegó a la otra orilla, los soldados lo recibieron exclamando entre aplausos: «Muy bien. Muy bien, mi teniente», y él, sobándose las manos para borrar las marcas profundas del cable de la tarabita, ordenó de inmediato: «Sargento Rodríguez, constate si están todos y si nada se ha perdido». Tomaron camino hacia la base de patrullaje. La noche, oscura, obligaba a ir a tientas, metiendo las botas en los charcos, que se quejaban al desocuparse. La pendiente, que antecedía a las carpas de la base, estaba muy lisa, pero las caídas y los resbalones no tenían efecto desmoralizador. Prendidos del pasto y caminando inclinados terminaron de llegar. Sobre el colchón de inflar, donde dormía el teniente, había caído una gotera y cuando él se sentó toda el agua se reunió bajo sus embarradas nalgas. Como unas gotas más o unas gotas menos no le importaban, tranquilamente se puso a quitarse las botas, lo que siempre hacía primero. «Preparen agua de panela, bien caliente, y a cada soldado de los que estaban patrullando denle 2 tazas», ordenó, desde la carpa. Manuel Osorio, con las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos del saco de campaña, y echada la cobija por sobre los hombros, los había visto pasar frente a él y perderse dentro de las carpas. A pesar de encontrarse de centinela, con el frío de la noche quemándole los ojos y las orejas, y también la punta de la nariz, no quiso cambiar su suerte por la de ellos. Sabía, además, que luego él también estaría durmiendo. «Esta sí es suerte», dijo para sí, al recordar cómo habían llegado sus compañeros. Con el fusil apretado entre las manos cerró los ojos y esperó que el sueño lo durmiera. «Si no atacaron cuando estábamos solos, mucho menos ahora que llegó mi teniente», pensó. Y los párpados, cómplices, se le fueron cerrando. La noche había transcurrido lenta y el día llegaba con cansancio. Si bien todo parecía una pesadilla, aún era posible distinguir entre sueño y realidad, con solo mirar los pantalones, la camisa y las botas, curtidas por el barro de la noche anterior. La carpa, poco a poco, se llenaba de luz, y el suave reflejo del sol, traducido en claridad, primero, luego en confortable calorcito, fue inundándola toda. Los soldados no querían levantarse y maldecían que el sueño no hubiera compensado la fatiga. Manuel Osorio contemplaba con interna felicidad cómo los demás despegaban el barro de las botas con el filo de la bayoneta y luego las ponían al sol para secarlas. Anoche como que les fue mal. Se atrevió a preguntar, no pudiendo aguantar las ganas. «No tan mal, pudo irnos peor». «Yo no creo en esos patrullajes», afirmó Manuel Osorio. «¿Qué es lo que no cree?», preguntó su interlocutor. «No creo que se deba buscar una cuadrilla como se busca un animal en una cacería». «Pero usted, ¿de cuáles patrullajes habla? Sí, cuando salimos es un problema, por eso casi nunca lo lleva mi teniente. ¿No nota la diferencia entre mis botas y las suyas? Las mías están gastadas de tanto patrullar, y si las suyas están acabadas es porque ni siquiera las embola. Además, no se puede comparar a un animalito del monte con una cuadrilla de bandidos. Y le aconsejo no hacer esos comentarios, ni tener esos pensamientos. Cumpla con su deber y no se ponga a atormentarse. Ellos o nosotros, no piensen nada más. Así de simple es el problema». Manuel Osorio no respondió nada, no por falta de argumentos, sino porque ese soldado era quien limpiaba la carabina del sargento Rodríguez y podía informarle sus comentarios.
Fin del capítulo 9 de la novela La agonía del león por Mario Amonduzán. Si este audiolibro le parece útil, dele me gusta y suscríbase a mi canal. Gracias.